La zona de cuarentena es el último lugar donde querrías terminar. Había dicho el sargento Ross, su voz plana, mientras repartía las asignaciones. Pero las órdenes son órdenes. Recuerdo esa sala de reuniones, una caja sin ventanas y con olor a encierro, iluminada por tubos fluorescentes que parpadeaban sin cesar. Estábamos todos allí, mi escuadrón apretujado, en esas incómodas sillas de metal. Éramos soldados, pero no había orgullo en estar estacionados en este planeta olvidado. El lugar era tóxico, literal y figurativamente. Un infierno perfecto para cualquiera lo suficientemente desafortunado como para terminar aquí. Los colonos los llamaban ilegales. Eran almas desesperadas, tratando de tallarse una vida en lo inhabitable. La biología del planeta era hostil. El aire podía destrozar tus pulmones sin el equipo adecuado. Y el agua era una muerte lenta en un vaso. Pero vinieron, atraídos por promesas de recursos sin explotar y una oportunidad de escapar de cualquier destino peor que les esperaba en casa. Su trabajo es mantenerlos fuera, continuó el sargento Ross, sus ojos fríos. Hagan cumplir la cuarentena. Sin excepciones. Todos sabíamos lo que eso significaba. Cualquiera atrapado dentro de la zona estaba tan bueno como muerto. El planeta le hacía cosas a la gente. Las retorcía. Todos habíamos visto las imágenes. Caras distorsionadas, cuerpos brotando crecimientos extraños, ojos que parecían haber visto el fin del mundo y que, de alguna manera, seguían mirándolo. Fue un día lento cuando llegó la señal de auxilio. Torres fue el primero en captarla, su rostro palideciendo mientras escuchaba a través del estático. «Tenemos algo», dijo, su voz tensa. «Es del sector 10». El sector 10 estaba en lo profundo de la zona de cuarentena, un área prohibida incluso para nosotros. Ahí era donde el equipo de investigación había desaparecido hacía 3 meses. Nadie esperaba que estuvieran vivos, no en ese lugar. Pero ahí estaba, un débil SOS cortando el interminable silbido de la atmósfera tóxica del planeta. La mandíbula del sargento Ross se tensó. «Prepárense. Vamos a entrar». Nuestro transporte traqueteó a través del paisaje yermo, el polvo tóxico pegándose a cada superficie. Revisé mi equipo por 10ª vez. Rifle, máscara de oxígeno, traje biológico, todo en su lugar. Frente a mí, el cabo Vicente murmuraba para sí mismo, tal vez una oración o solo una letanía de maldiciones. Con él nunca se sabía. Pasamos por los restos esqueléticos de lo que alguna vez fue un asentamiento, los edificios deformados y medio hundidos en el suelo, como si el planeta mismo intentara tragárselos. Era una vista sombría, pero no inesperada. Los verdaderos horrores estaban más adelante, más adentro de la zona. «Ojos alerta», ordenó Herrera, mientras nos acercábamos al borde del sector 10. «Manténganse atentos y no se separen de su compañero. Entramos, recuperamos al equipo y salimos. Nada de heroísmos. El transporte se detuvo con un temblor y descendimos, armas listas. El aire era espeso, con un sabor metálico y grasoso que se aferraba a la garganta incluso a través de los filtros. El paisaje era una burla retorcida de un bosque, con árboles que parecían respirar, su corteza semejante a piel viva. Avanzamos en formación, una línea cerrada, abriéndose paso a través del terreno de pesadilla. Cada paso se sentía mal, el suelo hundiéndose bajo los pies como si estuviera vivo. Cuanto más nos adentrábamos, más el lugar parecía resistirse. Entonces encontramos el primer cuerpo. Era uno de los colonos, su cuerpo distorsionado, miembros torcidos de manera antinatural, la piel salpicada de crecimientos que parecían sacados de un microscopio. Su rostro
Estaba congelado en una expresión de agonía, ojos desorbitados, boca abierta. «Jesús», susurró el cabo Vicente, persignándose. «¿Qué diablos pasó aquí?» Nadie respondió. Todos conocíamos las historias, pero verlo de cerca era diferente. La voz del sargento Ross sonó en el comunicador. «Mantengan el enfoque. Estamos cerca». «¿Cerca de qué?», me pregunté, pero seguí avanzando. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada crujido, en la brisa tóxica, un peligro potencial. La señal se hizo más fuerte, un faro de desesperación, guiándonos hacia el corazón de la oscuridad. Encontramos la fuente de la señal en un claro, un campamento. El equipo de los investigadores estaba esparcido como juguetes abandonados por un niño, y allí, acurrucados en el centro, estaban los restos del equipo. Al principio, era difícil distinguir dónde terminaba un cuerpo y comenzaba otro, un enredo de extremidades y carne retorcida, fusionados por alguna fuerza horrenda. Ojos nos miraban desde lugares donde no debería haber ojos. Bocas se movían sin sonido. «Dios nos ayude», alguien susurró. Quizás fui yo. El sargento Ross se acercó a la masa de cuerpos. «Verifiquen si hay supervivientes». Extendí la mano para tocar uno de los cuerpos, y este se movió. No fue un espasmo, sino un desplazamiento lento y deliberado, como algo que despierta de un largo sueño. «¡Atrás!», gritó el sargento Ross, pero ya era demasiado tarde. La cosa se abalanzó, una masa de extremidades atrapando a Torres y arrastrándolo hacia su abrazo horripilante. Sus gritos llenaron el aire, un sonido crudo y penetrante que cortó la atmósfera espesa. Abrimos fuego, las balas desgarrando la masa, pero apenas la ralentizaron. Era como dispararle al agua. Nuestros proyectiles la atravesaban sin efecto real. Agarré el brazo de Torres, intentando liberarlo, pero ya estaba perdido, su cuerpo fusionándose con el resto, sus gritos convirtiéndose en gorgoteos y luego en silencio. «¡Retirada!», ordenó el sargento Ross, y retrocedimos, nuestras mentes tambaleándose por lo que habíamos visto. La cosa no nos siguió. No necesitaba hacerlo. Ya nos había mostrado lo que nos haría si nos quedábamos. Tropezamos de vuelta al transporte, recuperando el aliento. El viaje de regreso a la base fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando finalmente llegamos, el sargento Ross se volvió hacia nosotros, su rostro pálido pero resuelto. «Esto no cambia nada. Seguimos teniendo una misión. La cuarentena se mantiene. Nadie entra, nadie sale». Nos arrastramos de vuelta a la base, cada paso sintiendo como si arrastráramos el peso del planeta detrás de nosotros. El sargento Ross lideraba el camino, su expresión tallada en piedra. Adentro, nos recibió un oficial de rostro sombrío, el teniente Llopis. Nos hizo seguirlo sin decir palabra. La sala de debriefing era pequeña, austera y utilitaria. Entramos y tomamos asiento. Las sillas de metal frías e implacables. Llopis se paró al frente, sus ojos escaneándonos con una mezcla de lástima y dureza. «Informen». El sargento Ross dio un paso al frente, relatando la pesadilla de la que acabábamos de escapar. Detalló la señal de auxilio, los cuerpos retorcidos y la criatura que había consumido a Torres. Cuando terminó, Llopis presionó un botón en la consola frente a él. La pantalla detrás se encendió, mostrando imágenes granuladas de nuestro encuentro. La visión de Torres, siendo absorbido por esa masa de carne, me retorció el estómago. El rostro de Llopis permaneció impasible. «El general quiere verlos», dijo, mirándonos uno por uno. «Ahora». Nos llevaron a una sala más grande, dominada por una mesa enorme y una pantalla que mostraba un mapa de la zona de cuarentena. El general Coria esperaba, su presencia llenando el espacio con autoridad. Era un hombre grande, con un rostro que parecía tallado en granito y ojos que te perforaban como láseres. «Siéntense», ordenó. Obedecemos, las sillas crujiendo bajo nuestro peso. «He revisado su informe.
comenzó el general Coria, su voz baja y deliberada. Lo que encontraron allí es más que perturbador. Pero necesitamos respuestas, y ustedes van a regresar. Hubo un coletazo colectivo de aire. El general Coria alzó una mano para silenciarnos. Esto no es una petición. La misión tiene dos objetivos: rescatar a cualquier posible superviviente y descubrir qué causó las mutaciones. Necesitamos saber en qué trabajaba el equipo de investigación y por qué terminó así. Señor, con todo respeto, empezó Herrera. Lo que vimos allá afuera, sé lo que vieron, lo interrumpió el general Coria. Y por eso los equiparemos con lo mejor. Tendrán drones de reconocimiento, trajes biológicos mejorados y armas de mayor calibre. Además, tienen autorización para reclutar miembros adicionales para su equipo. Parten en 24 horas. El peso de la orden nos aplastó, pero no había espacio para discusión. Nos despidieron y nos enviaron a la armería a prepararnos. El ambiente era tenso, cada uno sumergido en sus pensamientos, tratando de procesar la realidad de regresar a ese infierno. En la armería nos equiparon con el nuevo material. Los trajes biológicos se sentían más seguros, sus capas reforzadas, ofreciendo una falsa sensación de protección. Los drones de reconocimiento venían con sensores avanzados y cámaras de alta resolución. Nuestras armas habían sido mejoradas, los cañones brillando con precisión letal. Mientras nos equipábamos, el sargento Ross nos reunió. Necesitamos elegir miembros adicionales, gente en quien podamos confiar. El cabo Vicente fue el primero en hablar. Conozco a alguien, Ramírez. Es bueno con la tecnología y los drones. Necesitaremos a alguien como él. De acuerdo, dijo Herrera. ¿Alguien más? Pensé en Mario, un francotirador con nervios de acero. Mario. Es tranquilo y confiable. El sargento Ross asintió. Bien, obtendré las aprobaciones. El resto del día pasó en preparativos y contemplación silenciosa. No podía sacar de mi mente la imagen de Torres, sus últimos momentos, repitiéndose en un bucle interminable. Todos sabíamos que esta misión era una sentencia de muerte, pero las órdenes eran órdenes. Éramos soldados, y los soldados seguían órdenes. Nos reunimos nuevamente, los nuevos miembros, integrándose a los rostros familiares. El sargento Ross nos dio un resumen, su voz firme, ocultando el miedo que todos sentíamos. Entramos, cumplimos la misión y salimos, sin riesgos innecesarios, y permanecemos juntos. Subimos al transporte una vez más, los motores vibrando bajo nosotros. El paisaje afuera era tan desolador como siempre, una extensión sombría que parecía extenderse hasta la eternidad. Regresábamos a la pesadilla, mejor equipados y con más efectivos, pero en el fondo sabíamos que el planeta tenía sus propias reglas, su propia voluntad, y nos estaba esperando. El transporte avanzaba traqueteando, cada sacudida enviando oleadas de tensión por nuestro grupo. Mario y Ramírez permanecían callados, sus ojos escaneando el horizonte en busca de peligro. El cabo Vicente estaba a mi lado, murmurando entre dientes otra vez, sus dedos aferrándose al asiento con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Llegamos al perímetro del sector 10, la esclusa de aire, abriéndose para revelar el paisaje deforme más allá. El bosque se alzaba ante nosotros, una maraña retorcida de ramas y crecimientos carnosos. El sargento Ross tomó la delantera, su rifle en alto, cada paso cauteloso. Nos desplegamos detrás de él, los drones de reconocimiento zumbando en el aire, sus cámaras enviando datos a nuestros cascos. Cuanto más nos adentrábamos, peor se ponía. Cuerpos yacían esparcidos, colonos que habían sufrido el mismo destino que Torres. Cada cadáver era un estudio del horror. Rostros contraídos en agonía, extremidades fusionadas en contorsiones imposibles. El planeta los había reclamado, transformándolos en algo más allá de lo humano. Encontramos las primeras pistas cerca de un campamento. Montones de equipo abandonado apresuradamente cubrían el suelo. Un diario medio enterrado en la tierra,
sus páginas manchadas de sangre. Ramírez lo recogió, hojeando las páginas con una mueca. «Parece que estaban estudiando la flora local», dijo, su voz tensa. «Pero algo salió muy mal». Recogí un vial con un líquido negro y viscoso. «¿Qué diablos es esto?» «Ni idea», respondió Ramírez. «Pero no puede ser bueno». Avanzamos, el bosque cerrándose a nuestro alrededor. La tierra crujía bajo nuestros pies. Cada paso nos acercaba a algún terror oculto. Entonces lo oímos. Una respiración entrecortada y débil a nuestra izquierda. El sargento Ross hizo una señal para avanzar, nuestros rifles apuntando hacia el sonido. Lo encontramos acurrucado contra un árbol, su cuerpo cubierto de llagas y crecimientos, apenas reconocible como humano. «Ayuda». Su voz era un susurro ronco. «Por favor». Nos acercamos con cuidado. Mario y yo mantuvimos las armas listas mientras Ramírez lo examinaba. Sus ojos eran salvajes, moviéndose de un lado a otro, su respiración entrecortada y desesperada. «Tranquilo», dijo Ramírez, intentando calmarlo. «Estamos aquí para ayudar. ¿Puedes decirnos qué pasó?» El rostro del hombre se retorció de dolor, sus dedos clavándose en la tierra. «El equipo encontraron algo en el agua. Nos cambió». «¿Qué encontraron?», preguntó el sargento Ross. Los ojos del hombre se enfocaron en él, un destello de lucidez atravesando la locura. «Un parásito, microscópico, entra en ti, te cambia, te convierte en uno de ellos». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Uno de qué?». El hombre dejó escapar un sollozo, su cuerpo convulsionando. Ramírez le inyectó un sedante, su rostro sombrío. «Tenemos que llevarlo a la base. Podría tener más información cuando se estabilice». Lo subimos a una camilla, su cuerpo temblando con cada paso. El regreso al transporte fue tenso. Los drones de reconocimiento zumbaban sobre nosotros, sus sensores escaneando en busca de movimiento. Cuando llegamos al borde del bosque, el suelo bajo nuestros pies vibró, un latido rítmico que recorría la tierra. Miré hacia atrás, los árboles retorcidos, un recordatorio escalofriante del horror que dejábamos atrás. Teníamos un superviviente, alguien que había visto el corazón del terror y vivido para contarlo. Su historia era fragmentaria, su mente al borde de la cordura, pero era un comienzo. Necesitábamos saber más sobre el parásito, los experimentos del equipo y la verdadera naturaleza del bosque. De vuelta en la base, aseguramos al superviviente en la enfermería, los doctores trabajando para estabilizarlo. El sargento Ross informó al general Coria, describiendo nuestros hallazgos y la cruda realidad que enfrentábamos. «Han hecho bien», dijo el general Coria. «Esto es más grave de lo que pensábamos. Nuestro siguiente paso es recabar más datos, controlar esta amenaza y erradicarla si es posible». Pasamos las siguientes horas revisando los datos de los drones, uniendo las pistas fragmentadas que habíamos recolectado. El parásito, el líquido negro, los cuerpos retorcidos, todas piezas de un rompecabezas que pintaba la imagen de un planeta decidido a consumir todo a su paso. Cuando el superviviente comenzó a estabilizarse, nos reunimos alrededor de su cama, esperando que él recuperara la conciencia. Sus párpados se abrieron lentamente, el miedo y la confusión luchando por el control. «Cuéntanos todo», dijo Herrera. Su voz calmada, pero firme. El hombre respiró con dificultad, sus ojos pasando de uno a otro. Comenzó con el agua. Pensaron que era solo contaminación, pero estaba viva. Entró en ellos, los cambió. Intentaron estudiarla, contenerla, pero era demasiado tarde. Quieren expandirse. ¿Expandirse cómo?, pregunté, inclinándome hacia adelante. A través de nosotros, respondió, su voz apenas un susurro. Somos los huéspedes, somos los portadores. El silencio llenó la habitación. El parásito no era solo una amenaza para los colonos o el equipo de investigación. Era una amenaza para todos nosotros.
y crecía más fuerte, más insidioso con cada día que pasaba. «Tenemos que regresar», dijo Herrera. «Necesitamos descubrir más y detener esto antes de que se extienda». El general Coria asintió. «De acuerdo. Esto es ahora nuestra máxima prioridad. No podemos permitir que esta cosa escape de la zona de cuarentena». Nuestras botas tocaron el suelo fuera del transporte una vez más, formándonos en posición. Los ojos escaneando el paisaje retorcido. La historia del superviviente nos perseguía, pero teníamos una misión que cumplir. El sargento Ross tomó la delantera, su rifle listo, y nos adentramos más en el sector 10. Los drones de reconocimiento zumbaban sobre nuestras cabezas como avispas mecánicas. Pasamos junto a más cuerpos, cada uno un cuadro de horror. Cuanto más avanzábamos, más evidente era que estos colonos habían sufrido una agonía inimaginable. El parásito los había reclamado a todos, transformándolos en algo menos que humano. De pronto, llegamos a lo que parecía ser una aldea rudimentaria, chozas hechas de ramas retorcidas, donde se movían figuras de formas deformes. Nos observaban con ojos cautelosos, sus movimientos vacilantes. Herrera alzó una mano, señalándonos que nos detuviéramos. «Parece que encontramos a los infectados», murmuró, manteniendo la voz baja. Avanzamos con cautela, armas bajas, pero listas. Los infectados no atacaron. En su lugar, nos rodearon, sus ojos mostrando una mezcla de curiosidad y hostilidad. Su piel estaba cubierta de parches de crecimiento fúngico y lesiones parasitarias. Uno de ellos, más alto y deforme que los demás, dio un paso al frente. Sus ojos brillaban débilmente y al abrir la boca reveló dientes que se habían fusionado en una línea irregular. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz áspera y gorgoteante. El sargento Ross avanzó, manteniendo las manos visibles. «Estamos aquí para ayudar. Intentamos descubrir qué le ocurrió al equipo de investigación». El infectado alto inclinó la cabeza, produciendo un sonido húmedo de chasquido en su garganta. «Los investigadores son los profetas. Trajeron la bendición. Ahora adoramos la fuente». «¿La fuente?», preguntó Mario, ajustando su rifle. Los ojos del infectado se movieron hacia Mario, luego volvieron al sargento Ross. «La fuente es vida. La fuente es cambio. La fuente es todo». Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Esto no era solo una mutación sin mente. Habían formado una sociedad alrededor del parásito, adorándolo como a un dios. Era más perturbador que cualquier criatura sin razón que pudiéramos haber encontrado. «Necesitamos aprender sobre esta fuente», dije, manteniendo la voz lo más neutral posible. «¿Pueden llevarnos a ella?». El infectado vaciló, luego giró y nos hizo un gesto para que lo siguiéramos. «Pueden venir, pero no la enfurezcan». Atravesamos la aldea, los infectados observándonos. Lo que alguna vez fueron niños, jugaban con juguetes deformes, sus risas mezclando alegría con algo más oscuro. Nuestro guía nos llevó a una choza más grande en el centro de la aldea. Dentro, las paredes estaban cubiertas de dibujos toscos y símbolos que representaban al parásito y su influencia. En el centro del cuarto había un pozo lleno de un líquido oscuro. «Esta es la fuente», dijo el infectado, su voz llena de reverencia. «Nos dio nueva vida, nos habla». Ramírez se acercó al pozo, sacando su escáner. «Hay algo ahí, sin duda», confirmó. «Emite vibraciones de baja frecuencia. Podría ser cómo se comunica». El infectado nos observaba con atención. «Nos hizo mejores, deben entender». Herrera se volvió hacia el infectado. «¿Qué hicieron los investigadores para comenzar esto? ¿Qué provocaron?» «Bebieron de la fuente», respondió. «Se unieron a ella, pero no entendieron su voluntad. Lucharon contra ella y los consumió. Miré hacia el pozo, el líquido oscuro arremolinándose. Necesitamos tomar una muestra», dije. «Analizarla en la base». El infectado emitió un silbido,
sus ojos estrechándose. No le gusta que la tomen. Deben tener cuidado. Ramírez extrajo con cuidado un vial del líquido, sellándolo herméticamente. El infectado observaba, su cuerpo tenso, pero no intervino. Teníamos lo que necesitábamos, pero aún quedaba más por aprender. Al prepararnos para partir, el infectado agarró el brazo del sargento Ross. «Cuidado con la fuente», advirtió. Su voz un susurro áspero. «Está viva. Quiere expandirse. Si la llevan, deben entender que no podrá ser contenida». Herrera asintió, su expresión sombría. «Lo entendemos. Gracias por tu ayuda». Salimos de la aldea, los infectados observándonos, hasta que estuvimos fuera de su vista. Teníamos la muestra y algunas respuestas, pero la verdadera naturaleza de la fuente seguía siendo un misterio. De vuelta en la base, los científicos trabajaron sin descanso. Desde la sala de observación vimos cómo analizaban las muestras. El Dr. Larsen, el biólogo principal, miró a través del microscopio, sus ojos ampliándose. «No es solo un parásito», dijo, su voz temblando ligeramente. «Es un simbionte. Se une a su huésped a nivel celular, alterando su ADN y reprogramando su biología». «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó Herrera, su tono controlado. El Dr. Larsen alzó la vista, su expresión grave. «Significa que es increíblemente adaptable. Puede propagarse por contacto directo y usa el cuerpo del huésped para crear más de sí mismo. Una vez que se establece, es casi imposible de eliminar sin matar al huésped. Entonces, ¿cómo lo detenemos?», pregunté inclinándome hacia adelante. El Dr. Larsen suspiró. «Hemos desarrollado un arma nueva, una biotoxina diseñada específicamente para atacar la estructura celular del simbionte. Debería neutralizar al parásito y a cualquier organismo infectado». El general Coria entró en la habitación, su presencia exigiendo atención inmediata. «Ya hemos perdido demasiada gente. No podemos permitir que esto se propague más. Su misión es regresar al sector 10 y destruirlo con la biotoxina. ¿Entendido?». «Sí, señor», respondió el sargento Ross. «Necesitaremos suministros adicionales». «Los tendrán», dijo el general Coria. «Pero advierto, los infectados probablemente resistirán. Ven esto como a su dios. No tomarán bien nuestro intento de destruirlo. Nos equipamos una vez más, nuestras armas modificadas, para administrar la biotoxina». Al acercarnos al sector 10, el paisaje se alzaba ante nosotros. Un laberinto retorcido de crecimientos fúngicos y materia orgánica. Descendimos del transporte, los drones de reconocimiento explorando el área, sus cámaras enviando datos en tiempo real. Los infectados eran conscientes de nuestra presencia, sus ojos brillando con curiosidad y agresión. No atacaron, pero su hostilidad era clara. El sargento Ross tomó la delantera. Nos acercamos a la aldea con cautela, armas listas, pero no levantadas. El infectado alto de antes dio un paso al frente, su cuerpo temblando de rabia contenida. «¿Por qué han regresado?», exigió, su voz áspera. «Necesitamos destruir la fuente», respondió Herrera. «Es una amenaza para todos nosotros». Los ojos del infectado se estrecharon. «No pueden destruirla. Es nuestro Dios. Nos da vida». «No es un Dios», dijo Ramírez, su voz calmada pero firme. «Es un parásito. Los está matando». El infectado emitió un silbido, su cuerpo tensándose. «No entienden. La fuente es todo. Sin ella, no somos nada. No queremos lastimarlos», intervine, intentando calmar la situación. «Pero no podemos dejar que se propague. Ya ha causado demasiado daño». El infectado pareció vacilar, sus ojos moviéndose entre nosotros y la aldea. Finalmente, se apartó, su expresión de determinación resignada. «Hagan lo que deban, pero sepan esto. No encontrarán paz. La fuente no lo permitirá». Pasamos junto a él, apresurando nuestros pasos hacia la choza central. El pozo de líquido negro se ondulaba, como si sintiera nuestra intención. Ramírez avanzó, el inyector de biotoxina listo.
Hagámoslo rápido. Ramírez hundió el inyector en el líquido, la biotoxina extendiéndose en una red de venas. La reacción fue violenta. El líquido se agitó y burbujeó. Un chillido agudo llenó el aire, un sonido que parecía penetrarlo todo. ¡Retirada!, gritó el sargento Ross, y retrocedimos, nuestras armas apuntando al pozo. El líquido negro se retorcía, su forma cambiando. Los infectados afuera comenzaron a gemir, sus lamentos un canto fúnebre. La biotoxina hizo efecto, el líquido perdiendo gradualmente su brillo. Poco después, el chillido cesó, el líquido quedando quieto como un charco sin vida. Los infectados cayeron en silencio, sus ojos abiertos por la conmoción. Luego, sin previo aviso, comenzaron a convulsionar, sus cuerpos retorciéndose en agonía. «¿Qué está pasando?», gritó Mario, su voz llena de alarma. «Están muriendo», dijo el doctor Larsen, su rostro pálido. «Sin la fuente, no pueden sobrevivir». Observamos, horrorizados, cómo las convulsiones empeoraban, sus músculos contrayéndose violentamente. Uno por uno colapsaron, sus movimientos volviéndose más lentos, hasta que yacieron inmóviles, ojos mirando sin ver. «Se acabó», dijo Herrera, su voz vacía. «Todos están muertos». Habíamos destruido el parásito, pero al hacerlo, habíamos condenado a los infectados. Habían dependido de él para su existencia deforme, y sin él no eran nada. «Regresemos a la base», dijo Herrera, sin emoción en su voz. «No hay nada más que podamos hacer aquí». Nos movimos rápidamente. El silencio de la aldea muerta siguiéndonos como un fantasma. De vuelta en la base, el general Coria y el doctor Larsen nos recibieron, sus rostros mostrando alivio y preocupación. «La fuente ha sido neutralizada», informó el sargento Ross, «pero los infectados, todos murieron». El doctor Larsen asintió, su expresión sombría. «Fue un sacrificio necesario. Esta cosa era demasiado peligrosa para dejarla con vida». El general Coria puso una mano en el hombro del sargento Ross. «Hicieron lo que tenían que hacer. Ahora debemos enfocarnos en contener y prevenir. No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir». La zona de cuarentena fue oficialmente clausurada, una tierra de nadie marcada por señales de advertencia y defensas automatizadas. Los infectados, esos restos deformados de colonos, fueron enterrados en una fosa común. Sus cuerpos, un escalofriante recordatorio de los horrores que habíamos enfrentado y las vidas que habíamos tomado para asegurar nuestra propia supervivencia. La base implementó nuevos protocolos. Cada gota de agua, cada bocanada de aire, era analizada una y otra vez. La paranoia se convirtió en una herramienta necesaria para sobrevivir. El sargento Ross se volvió más reservado, su liderazgo marcado por una carga silenciosa. Rara vez hablaba de la misión, sus ojos traicionando las pesadillas que sin duda lo atormentaban. Ramírez se sumergió en su trabajo, su habitual charla reemplazada por una determinación sombría. Mario mantuvo su actitud estoica, pero ahora había una dureza en él, una capa de armadura sobre su ya resistente exterior. En cuanto a mí, los recuerdos de lo que habíamos visto y hecho persistían como una sombra, un compañero constante en el fondo de mi mente. Me encontraba reviviendo los detalles una y otra vez, las imágenes de los infectados convulsionando grabadas en mis pensamientos. El sueño era algo esquivo, interrumpido a menudo por pesadillas del chillido de la fuente, el sonido de un dios muriendo. Teníamos nuevos reclutas, rostros frescos que nos miraban con respeto y miedo. Habían escuchado las historias, los rumores de lo ocurrido en el sector 10 y mantenían su distancia, como si acercarse a nosotros pudiera contaminarlos de alguna manera. Los entrenamos lo mejor posible, inculcándoles la misma vigilancia que se había convertido en nuestro credo. Las rutinas de la colonia continuaron, una frágil normalidad mantenida por pura fuerza de voluntad. Patrullábamos el perímetro,
Escaneábamos en busca de anomalías y cumplíamos nuestras órdenes. Pero bajo la superficie, las grietas estaban ahí, la comprensión de que habíamos bailado demasiado cerca del abismo y apenas habíamos sobrevivido. Enfrentamos el futuro con ojos cansados y manos firmes, sabiendo que la oscuridad podría alzarse de nuevo en cualquier momento. Pero estábamos listos y resistiríamos, porque era todo lo que podíamos hacer en este mundo despiadado